Psicosis es una presentación de Superautos Dora. 16 de octubre, un día después de la elección de gobernadores, que como todo el mundo sabe, arrojó una derrota que no estaba en la agenda de la oposición y que ha conmovido al país y tiene a todo el mundo contra el suelo. Yo voy a tratar de explicar mis reflexiones porque además no dormí nada anoche pensando. Cuando hicimos la transmisión en Periscope con Ricardo Ríos de José Luis Farías, nosotros respaldamos la mesa y su postura de que se iba a anunciar un fraude. Los primeros escritos están en mi Twitter y yo diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que un país tan destruido y este gobierno gane las elecciones, se convierte en mayoría? ¿Qué es eso? Eso no tiene lógica. Y las encuestas y los análisis, ¿qué pasó? Es un Estado que tiene escudos que lo protegen y pueden convertir cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier fraude, cualquier trampa en verdad. Bueno, porque controlan las instituciones y el CNE hace lo que Miraflores le diga. Y por ahí me fui. Hasta que a las 12 de la noche, Luis Augusto Romero me manda las cifras del CNE. Y yo cuando veo las cifras, que a mí me encanta estudiarlas, porque ahí está la verdad, yo siempre he estudiado todos los procesos y desde el punto de vista de la comunicación trato de entender qué es lo que ocurre, veo una realidad mortal para nosotros, triste. Nosotros, que el 16 de julio obtuvimos 7.500.000 votos firmando, que en las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2015 obtuvimos 7 millones de votos, nosotros que el 16 de julio en el referéndum obtuvimos 7.500.000 votos y que en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente obtuvimos una cifra muy similar, pues resulta que perdimos en todo este tiempo 3 millones de votos. El gobierno sacó 5.500.000 votos y nosotros sacamos 4.800.000, casi 3 millones de votos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacamos nuestros 7 millones de votos en un país que vive tan mal, que el gobierno es tan malo, con esta crisis económica tan fuerte y con tanta hambre? ¿Por qué perdimos 3 millones de votos? Porque con 4.800.000 no íbamos a ganar ninguna gobernación. Por el contrario, es una disminución demasiado dura. A que el gobierno tampoco obtuvo los 8 millones. Es verdad, bueno, porque esos millones nunca existieron, pero el gobierno obtuvo 5.500.000, una diferencia de 700.000 votos que le bastó para ganarnos. Sobre todo en unos estados donde la acción del gobierno es determinante, porque ahí no hay más ingresos como Delta, Cojedes, Trujillo, Portuguesa, que nos lo ganaron y casi triplicado. Nos ganaron con una gran ventaja, de manera que es difícil ahí cantar fraude, porque es obvio que ahí nos ganaron. ¿Qué le pasó a esos 3 millones de votos? ¿Por qué no los tenemos? Y veamos, analicemos, porque de nada sirve volver a cantar fraude si esa no es la verdad. Yo sí estoy convencido que, y lo voy a señalar, que hay unas maneras de actuar del CNE muy irregulares, fraudulentas, claro que sí, cómo no, sí las hay, pero que el tema principal de la ausencia de estos 3 millones de votos se encuentra en la política y se puede explicar. Veamos, vamos a meternos en esas profundidades. Y lo digo, el problema de la política es que la política no es nada más que las emociones, que ay, me siento mal y descargo y pego unos gritos. La política es fundamentalmente un ejercicio de inteligencia. Pero todo ejercicio de inteligencia tiene un problema, que tienes que enfrentarte a la realidad, a lo que eres. Y mucha gente cuando se ve los errores, las taras, los dramas, los dolores le aparecen y no le gusta. Y a veces muchos ocultamos como somos y buscamos unas excusas para tapar nuestras verdaderas debilidades. Eso pasa también en política, que entonces uno empieza a inventar excusas para no ver lo que es obvio. Vamos a meternos en el problema de los 3 millones. Lo primero, es verdad, nos rebanaron. El gobierno hizo un plan y le funcionó. Ese plan tenía que ver con poner la constituyente después, las elecciones de gobernadores detrás de la constituyente. Como la constituyente detuvo la calle, porque al final no se pudo parar, y hubo errores en los llamados a trancar el país y todo eso, y a tratar de parar eso, que al final molestaron mucho a la gente. El gobierno sabía que nos íbamos a deprimir, que nos íbamos a doler,
Y entonces la pusieron al lado, justo al ladito, para que esa depresión produjera división entre nosotros. ¿Por qué? Porque después de 18 años la oposición, su liderazgo, no ha hablado lo suficientemente claro con el país para decir que esto es una batalla dura. Que aquí no hay derecho a deprimirse, ni a sufrir, ni a doler, ni a caerse. Hay que levantarse y seguir peleando, porque si no perdemos el país. En vez de tener un discurso de guerra permanente, de batalla, de que nada nos vence, de inmortales, de una especie de Terminator, nuestros discursos siempre son temiendo de enfrentar la verdad, ocultándole las cosas a la gente y produciendo estas depresiones que son habituales. Cuando Capriles y Chávez, la última campaña que Capriles enfrentó a Chávez, bueno, habíamos ganado Mérida y Táchira, y después en la elección de gobernador nos perdimos porque la gente se deprimió, porque siempre nos deprimimos, porque nos afectan las derrotas, porque no vemos la política sino como una emoción, y la política hay que verla con el cerebro. Y ya que estamos hablando de cerebro, vamos a ver dónde están los puntos sobre la I y sobre la elección del día de ayer. Nos rebanaron. Sí, la primera rebanación, un proceso rápido, donde no se nos permitieron cambiar los candidatos, donde un proceso de primarias que doloroso, difícil. Fíjense ustedes que Ismael pierde en Aragua y se nota que Primera Justicia no hizo campaña. Ni siquiera en el acto final hubo banderas ni nada de eso. Se ve que, bueno, quedaron muy molestos por la derrota de las primarias y no votaron. Pero en el resto del país hubo dolores, en el caso de Amazonas. Amazonas no doblaron, porque entre Bernabé Gutiérrez y Liborio hubo un enfrentamiento, una discordia que nos afectó. Y así en muchos otros estados, no como en el Zulia, que Manuel Rosales agarró y salió a hacer campaña por Guanipa y se ganó. Las primarias fueron hechas a trocha y mocha, y todo demuestra que ahí debió buscarse otra fórmula para que el tiempo no se terminara convirtiendo en un problema. Pero el rebanamiento no solo fue en lo acelerado del proceso, en lo rápido que tuvimos que hacerlo, sino que movieron gente el último día de la votación. Los últimos 2 días cambiaron 750.000 personas. Sí, de aquí para allá. Les metieron a la clase media opositora de Caracas, les metieron unos centros lejísimos, hostiles, difíciles de llegar, y ahí nos quitaron unos voticos. Yo calculo que por ahí se fueron 500.000 votos, o 300.000, entre 300 y 500. Bueno, entonces ingeniería electoral perversa. Pero también perdimos una cantidad de votos, entre 50 y 100, en el lío de los candidatos, en las tarjetas, que por más que se aplicó, por ahí se fue una fuga. De manera que cuando uno le mete lupa al hecho electoral, sí hay trampa. Movilizaron gente de Caracas para Miranda, como ellos controlan el CNE, hicieron todas esas movilizaciones, y al final pusieron un montón de gente, y como Caracas no votaba, y ni cuenta, ¿no? Luego nos quitaron testigos, nos amedrentaron testigos, voto asistido, todas esas trampas las hicieron, y por ahí se te va yendo 500.000 más. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos seguimos explicando todo esto de lo ocurrido y cómo nos fueron rebanando, y nosotros nos dimos cuenta, pero no hicimos nada. Somos Superautos Dora, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Dora. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos aquí en Caracas haciendo el análisis de lo ocurrido ayer, con mucha honestidad, con mucha transparencia frente a ustedes, tratando de llegar a la verdad, porque de eso se trata. Saludo a mi querida Carla Angola, a Carlos Acosta, que hicieron ayer el venezolano un tremendo trabajo, que se les agradece desde aquí, desde Venezuela. Todos los venezolanos que están en distintas partes del mundo, que sigan pegados a lo que ocurre aquí, porque esa solidaridad es fundamental. Pero siguiendo en el tema, la mesa acaba de hacer una rueda de prensa que Ángel Oropesa dirigió. Bueno, la mesa va a insistir en que hubo una inconsistencia, que hubo irregularidades en el proceso, y por lo cual no reconoce los resultados. Henry Falcón acaba de reconocerlo.
y vamos a discutir, vamos a tratar de llegarle a cuáles de las posturas son correctas. Lo cierto es que, como les decía, sí, es verdad, nos quitaron votos, nos corrieron testigos, hicieron trampas y fraude con las movilizaciones a última hora, impidieron que cambiaran los nombres de los candidatos, todos los obstáculos del mundo los pusieron. Y eso es trampa, eso es verdad. Ahora, eso no alcanza para medir lo que ocurrió, eso es una parte, porque supuestamente nosotros teníamos los testigos, íbamos a vigilar y no sé qué cosa y estábamos listos. Y además, que lo dice el titular de la patilla, que tenemos como encabezado. Bueno, como es esto de que anoche la mesa, primero pasa como 2 horas a ver qué va a decir. Y después sale diciendo, bueno, fraude y nos vamos para la casa. Si hay fraude, yo agarro y me declaro en emergencia y actas y que movilización por todo el país y que armen lío y no nos lo calamos. Como hizo Andrés Velázquez. Andrés Velázquez se fue para la calle, le tiraron bombas y ella está peleando y Andrés Velázquez ganó. Porque tenía los números en la mano. ¿Qué le pasó a los demás? Cuando tú revisas los números te das cuenta que la mayoría de los candidatos nuestros perdieron por unas cantidades grandes. Bueno, Barinas se perdió por una cantidad considerable. Lara se perdió por casi 120.000 votos. Es difícil ahí cantar fraude con 120.000 votos de diferencia. Y sobre todo cuando tú tienes las actas y las del CNI son igualitas. Entonces es complejo porque si bien es cierto, cada mesa rural, no hay control, no tenemos testigos, bueno, es un pedazo, eso tiene un número, pero eso no es la totalidad de los 3 millones. Todo el fraude, todas las irregularidades, todo eso nos debe quitar 1 millón de votos, por ahí, calculo yo, más o menos. Ah, pero ¿dónde están los otros 2? Vamos a buscar dónde están los otros 2. Bueno, resulta que en Venezuela se ha ido un gentío, 3 millones de votos en los últimos 4 o 5 años. De esos, ¿cuánto nos afectó en este proceso último, desde el 16 de julio acá, porque el 16 de julio teníamos 7.500.000. Bueno, se ve que hay un pedazo que se ha ido, porque sobre todo la juventud venezolana se quiere ir, no, el país es un desastre y se quiere ir, y entonces, bueno, ahí hay unos votos que también se van, ahí hay votos importantes, yo no estoy culpando a nadie, pero ahí hay unos votos que se pierden, por la desesperanza que hay. La abstención, este discurso de que la mesa son traidores, la señora Poleo, el otro señor María Corina, etcétera, todo eso afectó, sí afectó. Por esa vía, porque no se explicó, porque la mesa no explicó que por qué pasamos de la calle a los votos y no lo discutió con el país, sino que lo mateó. Bueno, sí, ahí se afectó nuestra votación. Hubo gente que se sintió agredida, dolida, que no entendió y no votó. Por ahí se fueron 1 millón de votos, calculo yo. Ya aparecerán los numerólogos, dirán cuántos exactos, pero por ahí se fueron 1 millón de votos. Entre la gente que se fue y la gente que se estuvo, sí, 1 millón de votos. Y ya tenemos 2 millones y perdimos por 700.000. O sea, si nosotros hubiéramos sacado 7.500.000, que es nuestra votación, la que teníamos, hubiésemos ganado todo, pero no lo sacamos. La abstención nos fregó, sí nos dolió, sí nos partió, sí causó un estrago, eso no se puede negar. Pero además, los sectores populares, los más pobres, los que no quieren el gobierno, los que sufren todos los días porque no les alcanza la plata, nuestros discursos hacia ellos no fueron nulos. No hicimos nada para atraerlos. Nuestra campaña no tenía las consignas principales, eran todas políticas y no tenían nada que ver con las necesidades que tiene el pueblo. De manera que los pobres no votaron por Maduro, pero tampoco votaron por nosotros. Y ese era un público, esa es la mayoría. No es posible que nosotros a estas alturas no nos montemos en el discurso de la crisis. La campaña, teníamos que tener un discurso contra el agua, los males que viven los venezolanos, atacando a Maduro, pero en cada región con nombre y apellido de los dilemas y ofertas también. Si bien es cierto, no había plata para hacer gestión, sí había que ofrecerle por lo menos a la gente comprensión. Fíjense que Alfredo Díaz, yo estuve en Margarita, y Alfredo Díaz que decía, bueno, no vamos a tener recursos, pero tú en las malas o en las buenas cuentas conmigo. Yo voy a hacer todo lo posible de verdad contigo. Oye, era un cariño, era un afecto, era compartir con la gente, era un compromiso, eso había que hacerlo. Había que atacar al gobierno, pero también cada especificidad. No hicimos una campaña paraguas. Porque además, volvamos a otro tema, el tema de las comunicaciones de la mesa es muy malo. Anoche Gerardo Blay, su comunicación después de 2 horas, la expectativa del país, muy malo. Y eso que yo quiero y respeto a mucho a Gerardo, pero muy malo.
Porque nosotros lo primero que hay que decir siempre es, aquí seguimos, vamos a pelear, vamos a ganar, nada nos va a vencer, nada nos hará ceder ni un milímetro en nuestro deseo de cambio, de manera que todas estas irregularidades, todas estas sinvergüenzuras, las vamos a vencer y no nos vamos a dejar derrotar nunca, eso hay que decirlo. No puede ser, bueno, me voy para mi casa, bueno, entonces, y el dolor y todo el sufrimiento de la gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eso hay que cubrirlo. Fíjense cómo las comunicaciones son fundamentales, que todas esas campañas que nos montaron en las redes contra Manuel Rosales, contra Henry Falcón, por supuesto que eso afectó, a Henry Falcón lo afectó. El tema de la unidad hay que revisarlo bien. Es verdad que la oposición tiene radicales y tiene moderados. Bueno, pero la política está llena de escenarios, de espacios. Fíjense, ¿por qué la mesa anoche no tenía claro el escenario de la derrota y un discurso preparado para no perder tiempo ni generar dudas en la población? Bueno, porque no se planifican, porque no discuten, porque la política les alcanza para la agitación, pero para más nada, porque al final de cuentas, los partidos, quienes están allí, andan pendientes de otras cosas, importantes todas, pero menos de fortalecer la unidad desde el punto de vista teórico y estratégico. O sea, para discutir escenarios y saber qué se hace sobre lo que vaya ocurriendo. Sin eso la política no sirve. Bueno, ahí lo demostramos anoche, otra vez más. Siempre estamos improvisando. El gobierno, su mayor capacidad es la estratégica, ¿no? Se proponen un plan para rebanarnos, para deprimirnos, para afectarnos, y lo logran. Porque, entre otras cosas, nosotros no actuamos sobre eso, que es tan predecible. Entonces, bueno, las comunicaciones a la mesa hay que mejorarlas. Tú no puedes seguir mintiéndole a la gente, tienes que ser honesto. Yo creo que se avanzó mucho con Gerardo Blay, que lo hizo, pero tienes que comenzar a decirle a la gente que está una pelea dura, que es difícil, que tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, que nos tenemos que tratar bien, que hay que respetar la unidad, que hay que tener testigos, pero más de eso hay que tener una pasión. Tú no puedes seguir aplaudiendo a todo el que se va. No, no te vayas, pelea por tu país. Porque si no, podemos entonces terminar perdiendo por forfait. Así no es. La mesa tiene que cambiar a tener un discurso positivo, un discurso esperanzador y menos quejón. Porque de tanta que terminamos todos deprimidos y no viendo la luz que está al final del túnel. Cuando regresemos seguimos. Seguimos en nuestro análisis sobre lo que ocurrido el día de hoy. Yo estoy tratando de tocar muchos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con el proceso mismo, la manera en que el gobierno nos rebana. Tenemos que evitar que nos rebanen. Eso es claro, que nos sigan reduciendo la votación, quitándonos votos de cualquier lado, eso hay que dejarlo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué eso no se hace? Bueno, porque como tenemos un debate sobre si la vía electoral es o no es, si Maduro sale por votos o por tiro, entonces siempre estamos como cediéndole al CNE espacio por temor a darle la razón a los que se abstienen. Yo creo que eso tiene que cambiar. No se puede permitir la trampa. La trampa no la puedes denunciar después, tienes que denunciarla antes. Todas esas barrabonterías que están haciendo tienen que entrar en la negociación, tienen que entrar en los acuerdos para evitar que nos sigan fregando a última hora y nosotros atados de manos. Tiene que haber unas posturas muy serias para evitar que eso se presente. No se pueden permitir. Bueno, no las permito, yo no las permito, chicos. Y ni un milímetro para atrás. No acepto tramposería. Tiene que haber observación internacional. Ahora también el diálogo en Dominicana. Ya va a salir una gente, no voy a negociar nada porque no acepto la votación. Esa estupidez, por Dios, vamos a sobrepasar. Vámonos para Dominicana y a denunciar todas estas irregularidades. A lograr compromiso para que no se repitan más nunca. Y para que el mundo vea que no estamos peleando con un gobierno democrático, sino que es capaz de cualquier cosa. Una casta que se ha apoderado del poder y utiliza al Estado como escudo para cualquier vagabundería, convertirla en ley, en legalidad. Eso hay que denunciarlo. Sobre todo para mantener la solidaridad internacional que está afectada, se va a afectar con estos resultados, porque ahora resulta que no se trata de un gobierno que es minoría que oprime una mayoría, sino que es un gobierno que tiene su fuerza. Bueno, eso era uno de los problemas habidos y por haber. Yo creo que la mesa no se puede quedar pegado en el fraude. Que haga lo que tenga que hacer en los estados donde haya que pelear,
que tengas posibilidades, pelearlo con la gente en la calle, para adelante, como está haciendo Andrés Velázquez ahorita, que yo estoy convencido que Andrés ganó y está dando un ejemplo de la política, y en los estados. Se perdió, se perdió. En Yaracuy, Trujillo, Apure, Cogede, Delta, Amazonas, se perdió. Y no estoy cometiendo ningún sacrilegio diciendo que eso es así. No lo estoy cometiendo, es verdad que se perdió allí. Ahora vamos a ver dónde tenemos razones para pelear y mantenernos duros. Ni un paso atrás en la defensa si tenemos los votos en la mano. Pero vamos metiéndonos también en la corrección de la política. Yo creo que uno de los primeros problemas es discutir la política. Bueno, ¿cómo es que vamos a hacer para llegar a Miraflores? ¿Cómo vamos a evitar que la caimanera, que la búsqueda de un candidato presidencial se nos convierta en piraña, un poco de gente dándose codazos? No, tiene que haber unidad, tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por tener el mejor candidato posible, el que más una, el que respaldemos todo, y como un solo cuerpo ir a batallar. ¿Cómo hacemos entonces para también resolver este dilema entre si Maduro se va por votos o no sé, o por las armas o lo que sea, para que no nos dividamos más en eso, para que esa sea una discusión que tenga por lo menos un asidero o una plataforma que nos haga entender que radicales y moderados somos distintos, somos diferentes y que eso tiene que ser comprendido con tolerancia. Ellos son de una manera, nosotros somos de otra, pero tiene que haber acuerdos para enfrentar al enemigo, el adversario que es Maduro. No podemos seguir nosotros culpándonos de valientes y traidores unos a otros y de agarrar. Anoche estaba Nelson Bocaranda cayéndole encima a Ismael. Yo quiero mucho a Nelson, pero eso era malo, chicos, y en el momento eso causa efectos muy nocivos. Tenemos que, la oposición no puede tener una degollina de su liderazgo. Y entonces Ocarí es malo porque entregó al capitán Parapano y no sé qué cosa. No, chicos, eso tiene que pararse. Y la mesa tiene que ser importante y, insisto, tiene que corregir los problemas de comunicación. Anoche la transmisión de la mesa tenía 12.000 personas pegadas. Marisabel Parra haciendo ahí esfuerzo, como 2 horas hablando sin decir nada, porque a ella no le compete eso. Nosotros hicimos la transmisión de anoche y pasó 20.000, nosotros la que hicimos nosotros. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esas deficiencias? Hay que estudiar las redes, ver cómo las mejoramos. Cómo optimizamos los mensajes, cómo hacemos que ninguna duda, que ninguna situación de dolor, de estrés nos debilite, sino que por el contrario la gente se aprenda a entender que somos Terminator, que si nos tumban nos paramos y seguimos adelante, y que vienen unos procesos electorales presidenciales a los cuales no podemos dejar asistir, y que no podemos convertir el fraude en una excusa para suicidarnos. No, eso no es así. Y que si hay que ir a la calle, sí hay que ir a la calle. Y que a veces hay que acelerar y puede ser duro, sí. Y que hay que a veces a la paz. Y que hay que ir al diálogo, hay que hacerlo. Con honestidad frente a la gente, sin nada que ocultar. Y además, digo, hay que priorizar el discurso de la crisis. De que estamos mal, de que pasamos hambre, de que se nos va la luz, de que este país se volvió un desastre. Ese es el eje. Ya basta de hacer discursos meramente políticos, del cambio, sin hablar de lo que más le duele a la gente. Eso lo decía Chugo en estos días. Tenemos que centrar nuestro discurso en la realidad y en el dolor que produce este mal gobierno. Y luego, todo esto pasa por una firme convicción, inquebrantable convicción, no solo de la unidad, no solo de la necesidad de que cada uno es importante. Ustedes no sabían que cuando en estos días la mesa, el MAS pidió reingreso. Le dijeron que no, eran sospechosos, no les gustaba. No, chicos, ¿qué es eso? El G4 tiene que ser disuelto. La mesa tiene que funcionar con los 21 partidos que hay ahí. Consultarle a todo el mundo, discutirlo y tratar de elaborar y de pararle a la estrategia y tener diseños de las cosas que hay que hacer, sin excluir a nadie. Por el contrario, hay que sumar Claudio Fermín, Eduardo Fernández, el MAS, Irán Gaviria, todos hay que sumarlos, el chavismo disidente, los liderazgos sociales que están descontentos con lo que ocurre, todo hay que sumarlo. Hay que tener una política de puertas abiertas en vez de Ismael es malo porque fue chavista. ¿Qué es eso? Eso hay que excluirlo. Hay que entender que la unidad somos todos los venezolanos y actuar en consecuencia de ello. Ya basta de esas miserias, de estar viendo la unidad como una cosa de piraña y de codazo.
hay que hacer política porque no hay otro remedio. Para ganar hay que hacer política. Y para hacer política hay que utilizar el cerebro. Kikosis es una presentación de Superautos Dora.